Buen día, nosotros somos el equipo 11, el cual está conformado por Ned, Daniela y su servidora Michelle. A continuación se hablará sobre un síndrome poco frecuente, aunque muy interesante, llamado síndrome de Cotard, así como también se abarcará su sintomatología, tratamientos, algunos casos, entre otros. Para iniciar con este tema, primero es necesario conocer qué es este síndrome. El síndrome de Cotard, también llamado como delirio de negación, es un trastorno neuropsiquiátrico en el cual la persona que lo sufre cree firmemente haber fallecido, niega la existencia de distintas partes de su cuerpo o incluso puede llegar a negar su propia existencia y la del mundo entero. Las personas que tienen esta condición se caracterizan por ser personas disfuncionales, incapaces de iniciar y de mantener una relación social con alguien más. El síndrome de Cotard lleva este nombre debido a que en 1880 fue presentado por Jules Cotard en una conferencia en París. Cotard fue un neurólogo francés que describió por primera vez esta condición en una mujer de 43 años, a la cual llamó Miss X. Ella afirmaba que no tenía cerebro, nervios, pecho, estómago ni intestinos, solamente piel y huesos. A su vez creía que era eterna y viviría por siempre. Más tarde, ella afirmaba que estaba eternamente condenada y que no podía morir de una manera natural, por lo que exigía morir quemada. Pero posteriormente murió de hambre, ya que se negaba a comer puesto que no lo veía necesario. Anteriormente, Charles Bonnet, médico francés, había reportado en 1788 a una paciente que decía estar muerta. Se trataba de una anciana que insistía en estar en estado de descomposición. En un principio, Cotard veía esto como un tipo de depresión psicótica, caracterizada por delirios de inexistencia y de inmortalidad, ideas de condensación, insensibilidad al dolor, ideas de rechazo, tristeza, delirios de inexistencia relativa de su propio cuerpo. Es por esto que en un inicio se le conocía como delirio hipocondriaco. Tiempo después fue introduciendo los delirios de negación como parte de este síndrome. En 1893, poco después de la muerte de Cotard, Emmanuel Regis propuso nombrar el delirio de negación como síndrome de Cotard, término con el que se honraba al psiquiatra que lo había descrito. Finalmente, en 1897, Seglas consolida y difunde de manera amplia el término síndrome de Cotard. De esta manera se declaró que este síndrome no era solamente asociado con la depresión, sino que podría estar relacionado a otros trastornos psiquiátricos. En 1995, Perrius y Luque clasificaron el síndrome de Cotard en tres tipos. El primer tipo se caracteriza por una depresión psicótica, ansiedad, melancolía, culpa, delirios, alucinaciones y comportamientos suicidas. El segundo tipo se caracteriza por hipocondria, delirios y ausencia de episodios depresivos, mientras que el tercer tipo se caracteriza por ansiedad, depresión, alucinaciones y delirios. Los principales síntomas de este síndrome se asocian a diversos cuadros, principalmente neuropsiquiátricos, como trastornos de bipolaridad, trastornos depresivos, esquizofrenia, enfermedad de Parkinson, entre otros. El síntoma fundamental de este síndrome es el delirio de negación. Este delirio puede expresarse de manera diferente en cuanto a su severidad. Se presentan síntomas como la depresión en un 89%, los delirios nihilistas en un 86%, los delirios de negación en un 69%, los síntomas ansiosos en un 65%, las ideas de culpa en un 63%, los delirios hipocondríacos en un 58% y los delirios de inmortalidad en un 55%. Existen otros síntomas, los cuales son síntomas accesorios.
Estos pueden incluir analgesia, mutismo, automutilación, ideas suicidas y, entre otros casos, alucinaciones. De estas últimas, las más tardías podrían ser las visuales, aunque son mucho más comunes las auditivas. Otras pueden ser alucinaciones gustativas u olfativas. Experimenta el sabor de los alimentos ha cambiado y percibir un olor a materia fecal. Debido a que el síndrome de Cotard es una enfermedad psiquiátrica muy extraña, existe una baja incidencia sobre sus causas. Hay una hipótesis que algunos psiquiatras están de acuerdo con ella, y en esta misma se debe a la combinación de dos factores. El primero se trata de una alteración biológica en el sistema neurológico y el segundo factor se debe a un fallo de los mecanismos cerebrales, estos asociados a la lógica. De ahí surgen dos causas: un pensamiento nihilista y dudar de su propia existencia. Podemos clasificar las causas en psiquiátricas y no psiquiátricas. Entre las causas psiquiátricas tenemos a la depresión mayor y a la esquizofrenia. La depresión mayor se caracteriza por ser persistente o perder el interés en las actividades cotidianas, mientras que la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de pensar, sentir y comportarse lúcidamente. Luego tenemos a las causas no psiquiátricas. La primera es la demencia esclerosis múltiple. Esta no es muy común y se trata de un trastorno en el que la velocidad en que las personas con ese trastorno captan y procesan un estímulo con mayor tiempo. Por otro lado, tenemos a los infartos cerebrales. Estos no son más que un accidente cerebrovascular donde el suministro de sangre se interrumpe, lo cual provoca que las células del cerebro se dañen. Las lesiones cerebrales traumáticas son otra causa del síndrome de Cotard. Esta se manifiesta por un impacto externo en el cerebro. Por último, se encuentran las malformaciones arteriovenosas, la cual consiste en una conexión anormal entre las venas y las arterias del cerebro. El síndrome de Cotard se debe a algunas anomalías del cerebro. El que exista una negación existencial de las partes del cuerpo se debe a la disfunción del lóbulo parietal, es este que está aquí. Este se encuentra por la parte trasera superior del encéfalo. Las sensaciones de cada parte del cuerpo son controladas por el hemisferio derecho, donde se encuentra el lóbulo parietal. Cuando este falla, hay un descuido sobre las partes del cuerpo. La corteza insular se encuentra en la profundidad de la cintura del cilium lateral del cerebro. Este cumple la percepción y modulación de la sensibilidad sensorial. Cuando esta falla, existe un estrés emocional intenso. Otra parte del cerebro afectada es la circunvolución fusiforme, la cual está ubicada en la cara basal del lóbulo temporal. Esta se encarga del reconocimiento facial. Y cuando esta parte del cerebro falla, sucede lo contrario. El síndrome de Cotard se divide en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de germinación. En ella suceden los primeros síntomas como la preocupación, depresión y los síntomas hipocondríacos.
Los síntomas hipocondríacos se pueden definir como un miedo intenso y prolongado a sufrir algunas enfermedades graves. La segunda etapa es la etapa de floración. Esta se caracteriza por el desarrollo completo de este síndrome y los delirios de negación, y de igual manera tienen la sensación o la ilusión de estar muerto. Por último, tenemos a la etapa crónica. Esta vendría siendo la etapa más difícil, pues este se caracteriza porque el paciente tiene ideas delirantes muy crónicas y depresión severa. Para un buen diagnóstico, primeramente se debe descartar algunas causas orgánicas, por ejemplo, las demencias, los tumores cerebrales, psicosis traumática, entre otras. De igual manera, se debe de diferenciar de otras enfermedades apegadas a este síndrome, como lo son la esquizofrenia, hipocondria y la depresión, ya que estas son caracterizadas por el predominio de experiencias muy extravagantes. Debido a esto, debe de ser un psiquiatra el que debe de diagnosticarlo. El tratamiento va a depender de los síntomas que predominen y de la condición clínica. De modo que en pacientes con trastornos afectivos, los antidepresivos serían una muy buena opción. Otro tratamiento es la terapia electroconvulsiva o TEC. Esta se emplea en la depresión severa. Esta consiste en cuando se envían pequeñas corrientes eléctricas al cerebro, ocasionando un cambio neuroquímico, y este así puede ayudar a mejorar los síntomas. Esta terapia cabe destacar que no es tan común, ya que solo se utiliza cuando otros tratamientos no funcionan, es decir, como última opción. De igual manera, no es apto para todas las personas. Por otra parte, la vigilancia de un profesional en cuanto a la autoagresión o pensamientos suicidas del paciente sería lo más recomendable. El pronóstico del síndrome de Cotard es algo reservado. En los casos de intensidad moderada, la recuperación puede ser rápida y gradual. En algunos casos, la vida para el paciente llega a ser tolerable y exhibe una doble orientación. El paciente puede resolver sus síntomas depresivos, pero sigue manteniendo las ideas deliriantes. La evolución depende de la recuperación de las condiciones que el paciente tenga. Esta recuperación puede ser completa y puede ocurrir de manera súbita y espontánea. El paciente puede estar inmerso en una pseudo-realidad y a la vez ser capaz de mantener el contacto con otras personas. Ahora les voy a hablar acerca de un caso clínico de una mujer de 25 años. Ella era soltera, sin antecedentes psiquiátricos ni hábitos tóxicos o traumatismo. Fue víctima de agresión sexual con fuerza corporal. Inició con síntomas depresivos y ansiosos, como podrían ser tristeza, temblor en extremidades, palpitaciones, llanto fácil, ideas sobrevaloradas de minusvalía y culpa, desconcentración, hiporexia, aislamiento, desesperanza e insomnio. Ella no recibió apoyo por parte de sus familiares, lo cual provocó que su sintomatología empeorara. A los 6 meses, ella empezó a presentar ideas delirantes, alucinaciones, ideas delirantes de persecución y daño. Decía expresiones como: tengo 3 cuerpos en el abdomen y tórax. Mis vísceras y mis manos están muertas.
y cuando ella se veía en el espejo se describía como la sucia. Fue llevada al hospital psiquiátrico y hospitalizada. Se le realizaron diversos exámenes, tanto físicos como psicológicos, a los cuales se les asociaron ideas sobrevaloradas de culpa, minusvalía, sin conciencia de enfermedad y juicio alterado, sin capacidad de abstracción. Fue tratada con diversos medicamentos como haloperidol y risperidona. Tuvo una evolución lenta pero satisfactoria de sus síntomas psicóticos. Se dio de alta un mes posterior al ingreso sin síntomas psicóticos y con seguimiento en la consulta externa de psiquiatría. Esto fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.